Estábamos viendo en la semana pasada en la clase, en el estudio anterior, vimos cómo fue que la palabra predestinación se le dio otro sentido, en el cual estuvimos explicando cómo San Agustín de Hipona influyó mucho en cuanto a muchos reformadores. También estuvimos viendo cómo es una doctrina filosófica que se cristianizó. Vemos que era una doctrina de Platón, cómo la adopta San Agustín de Hipona, ya que él era un filósofo teólogo, y se añade el cristianismo. Sin embargo, hoy dijimos que íbamos a estar estudiando y refutando los 5 puntos calvinistas, que se le conoce también como el tulip. Hoy vamos a estar refutando los 5 puntos que definen la doctrina del calvinismo. Vimos que se le conoce como el tulip, vimos que la T representa depravación total, vimos que la U representa elección incondicional, vimos que la N representaba la elección limitada, vimos que la I representaba la gracia irresistible, vimos que la P representaba la perseverancia de los santos. Se conoce como el tulip, estos 5 puntos de la doctrina calvinista, de la doctrina de la predestinación. Sin embargo, hoy vamos a estar refutando cada punto de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Un primer punto calvinista, que es la T, dice que asegura que cada aspecto de la humanidad está contaminada por el pecado, porque los seres humanos son incapaces de venir a Dios por su propia voluntad. Y explicamos que todos los seres humanos, explica este primer punto, que están muertos en pecado y no pueden tomar ninguna decisión. Es lo que enseña el primer punto, que el ser humano no tiene libre albedrío, por lo tanto no puede tomar él una decisión. Está muerto en pecado y no puede tomar ninguna decisión. Es lo que enseña el primer punto calvinista. Pero vamos a leer qué es lo que enseña las Escrituras, qué es lo que enseña la Biblia. Es verdad que el ser humano no tiene libre albedrío. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Y hoy vamos a estar utilizando muchas nuestras Biblias, y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, un texto que leemos mucho, se predica mucho en cuanto a este texto, hemos escuchado mucho en cuanto a este texto. Josué capítulo 24, verso 15, y vamos a ver si realmente el ser humano no tiene libre albedrío. Vamos a ver si realmente el ser humano es un robot manejado por Dios. Vamos a ver si esto es verdad, lo que enseña el primer punto calvinista. Josué capítulo 24, verso 15, dice de la siguiente manera: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Vemos claramente cómo Josué, vemos claramente cómo él toma una decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor, dice. Y sin embargo él le dice al pueblo: escoged hoy a quién serviréis. Por lo tanto, aquí vemos en este texto cómo el ser humano tiene la capacidad de decidir. Josué dice: yo en mi casa vamos a servir a Jehová el Señor, pero ustedes decidan a quién van a servir. Entonces este texto nos demuestra claramente que el ser humano tiene libre albedrío, tiene la forma de decisión. Y si leemos el verso 24 del mismo capítulo, dice el versículo 24: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Vemos claramente cómo el pueblo decidió servir a Jehová. Entonces vemos que ellos tienen la capacidad de decidir en qué hacer, si a servir a Jehová, al Señor, o servir a los Baales, a los dioses falsos. Entonces vemos cómo el ser humano tiene esa capacidad de decidir. También vemos una historia de Daniel, capítulo 3, verso 18. Vamos a leer este texto, en el cual vemos como 3 jóvenes
toman una decisión cuando estaban a punto de ser lanzados al horno de fuego. Vamos a Daniel capítulo 3, versículo 18. Invito a un hermano, si tiene el texto, o una hermana que le pueda dar lectura a este texto. No sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Vemos claramente cómo estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, tenían una decisión ellos de inclinarse a adorar a los dioses, pero ellos tomaron una decisión y dijeron: sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces vemos claramente cómo estos jóvenes tomaron una decisión. Ellos tienen esa capacidad de decidir. También vemos otros textos como Isaías capítulo 7, verso 16, vamos allí. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonado. Antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Vemos claramente cómo aquí, cuando uno va creciendo y ya tiene cierto conocimiento entre el bien y el mal, el ser humano tiene la capacidad de decidir en que hacer el bien o hacer el mal, o hacer el mal o hacer el bien. Vemos claramente cómo el ser humano tiene esa capacidad. Dios le ha dado esa capacidad al ser humano de escoger. Ahí mismo en Isaías capítulo 66, verso 4, dice lo siguiente: también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos los que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Escogieron, dando a entender que ellos tienen la capacidad de escoger y tienen la capacidad de decidir. Incluso esto no solamente los seres humanos tienen la capacidad de libre albedrío, sino que la Biblia nos enseña que incluso hasta los ángeles tienen la capacidad de decidir. Vemos como el libro de Ezequiel, el libro de Isaías nos narra acerca de la rebelión que hubo en el tercer cielo, cuando Satanás se rebela contra su creador. Y vemos que a los tercer cuarto de los ángeles nadie les obligó a irse del lado de Lucifer, sino que ellos tomaron la decisión de irse con él. Dios no los obligó. Vemos claramente que hasta los ángeles tienen la capacidad de decidir. Si el ser humano no tuviera la capacidad de decidir, si el ser humano no tuviera libre albedrío, entonces ¿cómo quedaría Romanos capítulo 14, verso 12? Vamos a leer. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Cada persona, cada ser humano dará cuenta a Dios de sí, de lo que hizo aquí en la tierra. Por lo tanto, si el ser humano no tuviera la capacidad de decidir, como dice el primer punto calvinista, que el ser humano no tiene libre albedrío, el ser humano lo perdió del huerto del Edén, entonces ¿cómo quedan todos estos textos? Vemos claramente que estos textos contradicen el primer punto del calvinismo. Incluso, repito, hasta los ángeles tienen la capacidad de decidir, tienen el libre albedrío. Y Dios creó al ser humano con libre albedrío. La palabra Trinidad no está en la Biblia, igual que el libre albedrío no está en la Biblia. Sin embargo, está la enseñanza de la Trinidad y está la enseñanza igual del libre albedrío. Por lo tanto, con estos textos votamos el primer punto de la depravación total, en cuanto ellos dicen que no, el ser humano no tiene libre albedrío. El ser humano, vemos claramente que a través de las Escrituras, el ser humano tiene ese libre albedrío y tiene esa capacidad de decidir y seguir si sigue a Dios o no sigue a Dios, si sigue el bien o no sigue el bien. Entonces, con esto votamos el primer punto calvinista de la depravación total. Pasamos al segundo punto, la elección incondicional. ¿De qué trata este punto? Este punto sostiene que Dios elige individuos para salvarlos basado enteramente en su soberanía. En otras palabras, que Dios en su conocimiento elige a quién será un creyente y quién no. Dios salva a quien quiera salvar, enseñan ellos.
Este es el segundo punto calvinista de la elección incondicional. Pero vamos a ver qué enseña la Biblia, qué enseñan las Sagradas Escrituras. Ellos presentan con este punto a un Dios que hace acepción de personas. Ellos dicen que Dios elige a individuos para ser salvos y a individuos para ser condenados. Y te dicen, y tú le dices, no, entonces estás diciendo que Dios es un Dios injusto, y ellos te dicen, ¿cómo el barro le va a decir lo que tiene que hacer su Señor? Citando un texto. Entonces vos claramente presentan a un Dios que hace acepción de personas. Pero vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras. Dios no hace acepción de personas, sino que Él da la oportunidad de salvarnos a todos los seres humanos. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 11, a ver si es verdad que Dios eligió solamente a unas personas para salvación y otras personas para condenación. Dice de la siguiente manera: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces claramente como este texto bota el segundo punto de la elección incondicional del calvinismo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 17, Pedro igual en su primera carta, él dice lo siguiente. Le invito a un hermano o una hermana que le pueda dar lectura a Primera de Pedro capítulo 1 verso 17, refutando la elección incondicional del segundo punto calvinista. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra cada uno, con juicio y temor todo el tiempo vuestra bendición. Amén. Dice, por Padre aquel que sin acepción de personas. Pero Pedro comprendió esto. Pedro, cuando escribe su primera carta, él comprendió esto desde Hechos capítulo 10, cuando estaba con Cornelio. Y vamos a ver Hechos capítulo 10, verso 34, cómo es que Pedro en su primera carta escribe eso, porque ella había entendido en cuanto que Dios no hace acepción de personas en cuanto a la salvación. Hechos capítulo 10, versículo 34, dice lo siguiente: entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Vemos claramente cómo estos textos votan el segundo punto calvinista de la elección incondicional. En Hechos capítulo 17, versículo 30, otro texto que nos habla acerca de lo mismo. Dice lo siguiente, ¿lo tienen, hermanos? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vemos cómo este texto vota completamente el segundo punto calvinista, que ellos dicen que Dios solamente eligió a algunas personas y que Dios hace, en pocas palabras, acepción de personas. Pues hemos visto que este texto no enseña esto, sino que este texto enseña que Dios quiere que todos los hombres y en todo lugar se arrepientan. Y es lo que dice el apóstol Pablo cuando le está escribiendo a Tito. Vamos a Tito capítulo 2, versículo 11. 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Se ha manifestado para salvación para todos los hombres. No solamente como ellos enseñan que Jesús solamente murió por un grupo, sino que la Biblia no es lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Dios no hace acepción de personas. Y terminamos con Efesios 6:9, el apóstol Pablo escribiendo, él dice lo siguiente, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, claramente, como Dios no hace acepción de personas, Él da la misma oportunidad de salvación a todos los seres humanos. Y por lo tanto, como el ser humano tiene la capacidad de decidir, Él toma la decisión de si seguir a Dios o no seguir a Dios. Por lo tanto, con estos textos votamos el segundo punto calvinista de la elección incondicional. Pasamos al tercer punto del calvinista, expiación limitada. Este habla que la expiación limitada habla acerca de que la redención es la creencia de que Jesús
solo murió por los elegidos. Jesús solo muere por los elegidos, enseñan ellos. Que Jesús solo por algunas personas murió. Pero esto es verdad, es cierto, lo que dice este tercer punto calvinista. Y en honor a la verdad, eso es una mentira. Cristo no murió solo por los escogidos o los predestinados, como ellos dicen, sino que Cristo murió por todos los seres humanos. ¿Y en dónde dice esto? Juan capítulo 3, verso 16. Vamos a leer ese texto, un texto muy conocido por todos nosotros, que incluso lo sabemos de memoria. Juan capítulo 3, verso 16. Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16, dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como diría otra traducción de Biblia, porque mucho amó Dios a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Entonces vemos claramente cómo este texto hace referencia a que la salvación no solamente fue por algunas personas, sino que Cristo murió por todas las personas, y Cristo, Dios, quiere que todas las personas vengan al arrepentimiento de la verdad. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 5, verso 14 y 15. Invito a un hermano nuevamente, a una hermana, que le pueda dar lectura a estos textos. Cristo no murió solo por los escogidos, por los predestinados, sino por todos los seres humanos murió Cristo. No es como este punto enseña, que Cristo solamente murió por los escogidos. Eso no es verdad. 2 de Corintios capítulo 5, verso 14 y 15, si un hermano lo tiene, le puede dar lectura, por favor, para ir avanzando más rápidamente. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Dice que murió ¿por quiénes? Por los escogidos, dice. No, murió por todos, murió por todos. Y es lo que dice 1 de Timoteo. Este texto es un texto clarito. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Esto era bueno que estuvieran apuntando los textos en cuanto a la refutación del calvinismo. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿cuántos hermanos? Algunos. ¿Qué dice el texto? El cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Sí lo buscaron, hermanos? 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Entonces vemos claramente cómo este texto dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces vemos cómo, refutando esta doctrina, que Cristo no solamente murió por los elegidos, sino Cristo murió por toda la humanidad. Vamos a leer Tito capítulo 2, ya que estamos allá. Tito capítulo 2, versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quiénes, hermanos? A todos los hombres. Por lo tanto, todos los textos botan, desbaratan, tiran el tercer punto calvinista de la expiación limitada, en el cual enseñan que Cristo solamente murió por los elegidos, cuando la Biblia enseña que Cristo murió por toda la humanidad, por todos los hombres. Pasamos al cuarto punto: la gracia irresistible o la irresistible gracia. Y este punto, el cuarto punto que ellos tienen, sostiene que cuando Dios llama a una persona, te dicen ellos, tanto los bautistas como los presbiterianos, esta doctrina que lo tienen, pues una doctrina filosófica, sostiene que cuando Dios llama a una persona a la salvación, esta persona inevitablemente llegará a la salvación. Y explicamos que Dios
quiere salvar a alguien, lo hace. Dios no pide permiso. Si Dios te quiere salvar a ti, te salva. Pero si a Dios le desagradó y tú no le caíste bien, en pocas palabras, Dios no te salva. Entonces vuelven a presentar acá en este punto a un Dios injusto. Sin embargo, la Biblia no es lo que enseña. La Biblia enseña que el ser humano tiene esa capacidad de decidir. Vamos a leer estos 4 textos, pero vamos a Hechos, capítulo 13, versículo 46. Invito a una hermana que le pueda dar lectura a Hechos, capítulo 13, versículo 46. Luego voy a invitar a un hermano que le pueda dar lectura a Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Entonces vemos este texto como está, dice: más puesto que la desecháis, es decir, que los judíos allá desecharon, rechazaron en cuanto a la gracia de la salvación. Ellos no quisieron aceptarlo, por lo tanto ellos lo rechazaron. Y el apóstol Pablo con Bernabé le dijo: nosotros ya hemos cumplido, nosotros ahora nos vamos a ir a los gentiles. Vemos como Dios da la capacidad de decidir. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, un hermano. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Vamos claramente cómo vemos que Dios allá le dice al pueblo: yo te digo que tú escojas la vida, escoge la vida, le dice Dios al pueblo, escoge la vida. Entonces vemos claramente cómo el ser humano tiene esa capacidad de decidir. Si escoger la vida, Dios dice escoge la vida, pero a veces el ser humano es rebelde y no quiere la vida, no quiere aceptar a Dios y por lo tanto termina en el camino del mal. Pero no es que Dios te impulse a ir allá, sino que Él te dice toma tu decisión, pero yo te aconsejo, te dice Dios, que tomes la vida. Nos vemos claramente cómo estos textos desbaratan esta doctrina de la gracia irresistible. Juan capítulo 5, versículo 40, Evangelio de Juan, dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces vemos claramente cómo este texto, Jesús hablando acá, presenta cómo los judíos, cómo el ser humano, si lo podemos decir, no quiere venir a su creador, no quiere venir al pastor, no quiere venir a su salvador. Sin embargo, se va tras falsos dioses, tras sus falsas decisiones. Entonces el ser humano sí tiene esa capacidad de decidir. Apocalipsis 3:19 dice que Dios está hablando, llamando a Jesús a la puerta, que si alguno oye mi voz, dice Jesús, y me abre, yo entraré con él y cenaré con él. Y vemos claramente que Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie como quieren presentar este punto. Jesús es un Dios respetuoso en el cual Él te deja que tú tomes tu decisión, si seguir a Dios o no seguirlo, la vida o la muerte. Entonces vemos claramente cómo estos textos contradicen y votan el cuarto punto de la gracia irresistible. Y este punto es un punto igual que utilizan ellos más que los cuatro. Los cuatro lo utilizan sí, pero este punto lo utilizan ellos más. Habla acerca de la perseverancia de los santos. ¿Y qué habla este punto? Este punto habla que refiere el consejo de que una persona que ha sido elegido por Dios y Dios te eligió a ti, tú perseverarás para fe y nunca te apartarás de Él. Es decir, que el que viene a Cristo nunca se va, se queda y no puede perder la salvación. Eso es lo que enseña mucho la iglesia bautista reformada, las iglesias bautistas fundamentales, la iglesia presbiteriana y entre muchas iglesias que tienen la doctrina calvinista, que es una doctrina filosófica, es una doctrina diabólica. ¿Por qué? Porque están presentando a un Dios que hace acepción de personas, están presentando a un Dios que no le importa el ser humano, están presentando al ser humano que puede hacer lo que él quiera, total no va a perder la salvación. Pero vamos a refutar este quinto punto de la perseverancia de los santos. ¿Se puede perder la salvación? ¿Sí o no? Ellos dicen no. Cristo, una vez que te ha escogido, tú no puedes perder la salvación.
se citan Juan capítulo 10, que dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz, la cual los tengo en mi mano y no me las arrebatarán. Citan otro texto en el cual dice que aquel que está en Cristo Jesús no hay condenación. Analizando ese texto, dice: aquel que está en Cristo Jesús no tiene condenación. Pero hago la pregunta: ¿y si no estás en Cristo Jesús, si ya perdiste tu comunión con Dios, acaso aún siempre tendrás tu salvación? La Sagrada Escritura enseña que el cristiano puede perder su salvación. ¿Y en dónde dice eso? San Juan capítulo 15, versículo 4 y 6. Vamos a... Mismo Jesús, no apóstol Pablo, no Pedro, mismo Jesús dice lo siguiente en cuanto a este texto. Vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen, hermanos? Porque es un texto muy importante. Vamos a leerlo. Dice: permaneced en mí, dice Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el verso 6 dice algo importante: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Vemos claramente dando a entender que el cristiano que no tiene comunión con Dios, el cristiano que no está perseverando en cuanto a su comunión con Dios, Jesús mismo dice: el que si no permanece en mí y si yo no permanezco en él y él no permanece en mí, vemos como el verso 6 dice: será desechado, será cortado y será echado al fuego. Y el fuego hace referencia a juicio eterno, a condenación, en otras palabras, al infierno. Por lo tanto, mismo Jesús enseñó en las Escrituras, enseñó su doctrina, que la salvación sí se puede perder. Otro texto que refuta esto es 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, hablando acerca de la apostasía. Aquí vemos claramente cómo el mismo Espíritu Santo dice, claramente que en el último tiempo muchos iban a apostatar de la fe. Y una persona que apostata de la fe pierde su salvación. Una persona que apostata de la fe y no permanece en la doctrina de Cristo pierde su salvación. Y esto está clarito en Hebreos capítulo 6, versículo 4. Ahora sí vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 4. Y invito a un hermano o una hermana que le pueda dar lectura a estos dos textos. Hebreos capítulo 6. Si es verdad que la salvación no se pierde, como enseña esta doctrina calvinista, no, que la salvación no se puede perder. Entonces, si la salvación no se puede perder, entonces ¿para qué vivimos en santidad? Si la salvación no se puede perder, entonces hagamos lo que nosotros queramos. Vemos claramente que esta es una doctrina satánica en cuanto a que la salvación no se pierde. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 4. Amén. Entonces vemos claramente cómo este texto de Hebreos recalca que uno puede recaer, recalca que uno puede ser reprobado, y aquel que es reprobado es que es desechado, y aquel que es desechado está condenado y su fin será quemado, dice el texto. Entonces vemos claramente cómo, y quemado hace referencia a juicio, como decía anteriormente, a condenación, al lago de fuego, a infierno. Entonces es una mentira cuando te acerca un bautista y te dice: no, que la salvación no se puede perder, que la salvación es que Cristo te escogió, tu salvación no la puedes perder. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Ezequiel capítulo 3, versículo 20. Vamos a leer este texto y luego le vamos a preguntar a Pablo si la salvación se pierde o no se pierde. Vamos a Ezequiel capítulo 3, versículo 20. Igual invito a otro hermano que le pueda dar lectura. Si el justo se apartara de su justicia e hiciere maldad, pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su
pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Amén. En este texto vemos claramente cómo aquel persona que no amonesta a otra puede perder la salvación. Pero Hebreos capítulo 2, versículo 3 también nos dice cómo si descuidamos cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Pero en el versículo 1 del capítulo 2 dice, no vaya a ser que nos deslicemos. La palabra deslizar es caerse, por lo tanto quedar descalificado. Ahora, si vendría un calvinista, si vendría un bautista, si vendría un presbiteriano y le preguntara a Pablo, ¿la salvación se pierde o no se pierde? ¿Qué le contestaría Pablo? Vamos a ver la respuesta de Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. ¿Se pierde la salvación o no se pierde? 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Dice, sino que golpeo mi cuerpo, dice Pablo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La palabra eliminado viene de una palabra griega, adóquimos. Esa palabra adóquimos hace referencia a descalificación, hace referencia a una persona que no pasó el examen. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, no vaya a ser que yo haya sido heraldo para muchos y yo venga a ser adóquimos, venga a ser descalificado, venga a ser eliminado. Entonces el mismo apóstol Pablo sabía que la salvación se podía perder si uno no permanece en la doctrina, si uno no permanece en Cristo Jesús. Entonces vemos claramente cómo estos textos botan el quinto punto de que la salvación no se puede perder del calvinismo. Incluso un proverbio enseña esto, vamos a leerlo también. Vamos a Proverbios, Salmos, Proverbios capítulo 21, versículo 16. Invito a un hermano o una hermana que también ayude, por favor, a darle lectura a este texto. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los fuertes. Amén. Aplicando este texto al Nuevo Testamento, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría, al camino de la verdad, vendrá a pasar en la compañía de los muertos. Y vamos a leer este último texto, Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Igual este texto que conocemos, igual lo hemos leído muchas veces. Los hermanos que nos han predicado igual citan mucho este texto, hemos leído muchas veces este texto. Dice lo siguiente: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si la salvación no se pierde, entonces ¿para qué uno va a perseverar? ¿Para qué uno va a asistir a la iglesia? ¿Para qué uno va a vivir en santidad si la salvación no se pierde? Vamos a tomar, vamos a hacer otras cosas, total la salvación no se pierde. Pero no, la Biblia enseña que la salvación se pierde y uno tiene que cuidar su salvación con temor y temblor. Y allí mismo, en el capítulo 15 de Apocalipsis que estamos leyendo, allí mismo vemos claramente cómo dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, te vomitaré de mi boca. Es decir, que Dios no lo acepta. Por lo tanto, si uno no tiene comunión con Dios, está excluido. Entonces vemos claramente cómo todos estos textos refutan el quinto punto del calvinismo: perseverancia de los santos. Es decir, que la salvación no se pierde. Pero la Biblia, mismo el apóstol Pablo dice: no vaya a ser que para muchos venga a ser yo heraldo y luego venga a ser yo eliminado, descalificado. Entonces la salvación sí se puede perder. Entonces, con todos estos textos votamos el quinto punto del calvinismo. En conclusión, podemos ver que la doctrina de la predestinación calvinista es una doctrina filosófica que se cristianizó. Veíamos en el segundo estudio anterior. Vemos que la iglesia presbiteriana no está en la sana doctrina, igual que la iglesia bautista.
Vemos que la palabra predestinación no aparece en los escritos originales, sino aparece la palabra prorizo, invitar, convocar, llamar. Vimos también que la doctrina calvinista, estos 5 puntos del tulip, está en conflicto con las Sagradas Escrituras. Vemos como todos estos textos contradicen los 5 puntos del tulip. Vimos aquí ahorita recordando, el hombre, ellos dicen el hombre no tiene el libre albedrío. La Biblia dice que el hombre tiene el libre albedrío. Ellos dicen, en pocas palabras, Dios hace acepción de personas. La Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas. Ellos dicen que Cristo solamente murió por los elegidos. La Biblia enseña que Cristo murió por todos los hombres. Ellos dicen que el ser humano no tiene la capacidad de decidir. La Biblia enseña que el ser humano tiene la capacidad de decidir. Ellos dicen que la salvación no se puede perder. La Biblia enseña que la salvación no se puede perder. Entonces, ¿a quién vamos a creer más? ¿A lo que enseña la doctrina calvinista o a lo que enseña realmente las Sagradas Escrituras? En conclusión, esto vemos que la Biblia es la verdad y doctrinas, filosofías, enseñanzas de hombres quedan a un lado. Debemos confiar en lo que está escrito en la Biblia. Por lo tanto, la doctrina del calvinismo, que es el tema central de la iglesia presbiteriana, hemos examinado, hemos visto que esa doctrina está en conflicto con las Sagradas Escrituras.